Soy Fernando Díaz Villanueva. Hoy es 27 de junio de 2018 y esto es La Contracrónica. A finales del mes pasado, exactamente justo hace un mes, día arriba, día abajo, Colombia más bien día abajo que día arriba, Colombia dio dos grandes pasos cuyos efectos tardarán algo en dejarse sentir, pero se dejarán sentir en el medio plazo. El primero de estos pasos fue el 30 de mayo, que ingresó en la OCDE, de esto ya os he comentado algo aquí en la Contracrónica, y después, posteriormente, un día después, 24 horas más tarde, el 31 de mayo, pasó a formar parte de la OTAN como socio global, que no como miembro, pues lo mismo que miembro, a pesar de que se ha venido diciendo de que se había hecho miembro de la OTAN, pero que se parece bastante. El hecho de socio global y miembro son dos cosas parecidas. Luego, posteriormente de esto, ya dentro del mes de junio, pues llegaron las elecciones que ganó, como todos bien sabemos, Iván Duque. En ambos casos, es decir, tanto en el ingreso en la OCDE como en el ingreso, entre comillas, en la OTAN, Colombia la verdad es que tiene mucho que ganar y casi nada o directamente nada que perder. Era ya un aliado preferente de los Estados Unidos y de la Unión Europea, tanto aliado económico como aliado militar, y ahora lo será pues con muchísimo más fundamento de lo que lo venía siendo. Es decir, será pues hoy por hoy a estas alturas el principal aliado de Estados Unidos y de la Unión Europea en todo el continente americano o del Río Grande para abajo. Esto llega además en un momento que es clave en la historia de Colombia, un momento en el que el país ha dejado por fin atrás, después de más de medio siglo, un pasado tormentoso y se abre el futuro con ilusión y con energía. Esto ya lo comentaba en la contracrónica que hice hace poco más de una semana sobre este mismo tema y ahora me reafirmo en ello y desarrollo un poco más el tema. En muchos aspectos, Colombia ha hecho lo contrario, esto si nos elevamos un poquito y lo miramos desde arriba, ha hecho lo contrario que Venezuela en los últimos 20 años y empieza ahora a recoger los primeros frutos. Si persevera, vendrán muchos más. Os decía la semana pasada que Colombia se encuentra en un momento clave de su historia. De hecho, el programa que hice postelectoral lo terminaba precisamente con esa idea. Una idea que la solté al final del programa, no tenía ya más tiempo de desarrollarla, por eso me la apunté, me la dejé lista en la libreta para tratar este asunto con más detenimiento en otra contracrónica. Así que decidí que la trataría esta semana, el día que me viniese bien, y hoy me ha venido bien y puedo desarrollar esas afirmaciones que alguno de vosotros os sorprendió. Alguno incluso me escribió diciéndome ¿por qué realmente dices eso? ¿Por qué ahora está Colombia en un momento clave de su historia y no lo estaba, por ejemplo, hace 100 años, a principios del siglo XX, o no lo estaba hace 20? Pues dije, bueno, pues esto ya lo voy a explicar yo por la radio tranquilamente. En 20 minutos lo voy a dejar más o menos claro, o por lo menos lo voy a fundamentar, que esto está siempre abierto a opiniones y a pareceres, ¿no? Se me puede discutir, solo faltaba, ¿no? Si nos vamos ya a la fundamentación de todo esto, si nos vamos a la historia reciente de Colombia, vemos que hace no mucho, hace solo año y pico, año y medio, terminó por fin con el flagelo de los últimos 50 años de historia. Fue básicamente la guerrilla. Un conflicto interno muy sangriento, extremadamente sangriento, un conflicto que no creo que ningún país europeo hubiera podido tolerar, sin romperse por dentro, que hablamos muchas veces de fijaos o cómo están qué hacen los colombianos, pero no creo que Alemania, ni Bélgica, ni Francia, ni Italia, ni ningún país europeo, ya digo, hubiese podido soportar sin fracturarse un conflicto, una guerra, como la que ha tenido que padecer Colombia desde el año 1960. Bueno, pues ese conflicto ha estado debilitando al país durante medio siglo, que es una barbaridad, y le ha impedido centrarse en otros asuntos más importantes. Entre ellos, por ejemplo, el hecho mismo de desarrollarse. Es decir, digamos que las consecuencias prácticas de la guerrilla, en el largo plazo, en el corto las conocemos bien, un montón de víctimas, familias rotas, inocentes asesinados, secuestros, todo tipo de desafueros, amén de tráfico de drogas, minería ilegal, etcétera, etcétera, pues esas las que hemos podido ver hasta ahora. Pero en el largo plazo, lo que consiguió la guerrilla fue
posponer la modernización de Colombia durante medio siglo, que eso incorpora como mínimo 3 generaciones de colombianos. Esto lo digo para que los colombianos no lo olviden, el coste que les ha supuesto esto de la guerrilla. Desde entonces, es decir, desde aproximadamente hace unos 10, 15 años, cuando se empezó a atisbar el final, se veía ya la luz al final del túnel en el tema este de la guerrilla, el crecimiento económico del país más o menos ha ido acompañando. Ha sido unos años mejor, otros años peor, pero el país ha crecido y eso cualquier colombiano lo sabe y lo puede valorar. Es decir, el país hoy es más rico y más próspero de lo que era en el año 1998, es decir, hace justo 20 años. Es decir, hay más oportunidades y hay más riqueza, en una palabra. Es decir, es un país mejor de lo que era hace 20 o 25 años. Y otro dato, que este es más simbólico que otra cosa, pero muy representativo, y es que ya no mucho tardar, yo calculo que el año próximo, incluso antes, si podría incluso ser antes, pero vamos, yo calculo que sí, el año próximo, como mucho dentro de 2 años, el país alcanzará los 50 millones de habitantes, lo que le coloca como el 4º país más poblado de toda América, después de Estados Unidos, de Brasil y de México. 50 millones además es un número de habitantes una frontera psicológica. Esta es por encima de los 50 millones y ningún otro país lo ha conseguido. Argentina debe de rondar los 40-45 millones y todavía le falta un poco, pero tiene un crecimiento demográfico más lento que Colombia. Y ya otros como Perú o como Venezuela pues están muy por debajo. O Chile, que está incluso más por debajo todavía. Bien, es decir, esto le coloca en un punto ya, tiene un mercado de un tamaño considerable. Luego además está en una posición estratégica envidiable. En fin, no hace falta que os lo diga yo, eso cualquiera que sepa mirar un mapa lo puede ver, ¿no? Bogotá está a la misma distancia de Chicago y de Buenos Aires. Son exactamente 4.500 kilómetros, en línea recta, quiero decir. Si uno pretende ir en automóvil, pues la cosa probablemente tarde. Bueno, no sé qué decir, voy a decir tarde más a Chicago, pero no lo sé porque atravesar Sudamérica conduciendo tampoco es una cosa fácil. Pero bueno, el hecho es que está justo en el mismo centro de América. Tiene por lo demás costa los 2 océanos, una población joven y en crecimiento. Lo único que le faltaba, si lo miramos desde aquí, desde más o menos donde os he ido colocando, era estabilidad interna. Es decir, era lo único que impedía que Colombia creciese. La maldita guerrilla y los problemas con el narcotráfico. La primera, es decir, la guerrilla, aunque aún no se ha extinguido del todo, que todavía colean algunos restos, como por ejemplo el ELN, es un caso, queda poco, pero todavía están operativos, o esa facción disidente de las FARC que sigue activa, pues una cosa ya menor. Aunque esos estén todavía activos, sí está la guerrilla ya en vías de desaparición completa. Y respecto al narcotráfico, bueno, pues sigue existiendo, eso es innegable, pero el grueso de las operaciones se ha trasladado a México. Es decir, por lo menos los grandes cárteles y los grandes problemas. Es decir, los muertos los pone básicamente, y es una desgracia, pero es así, los ponen los países de Centroamérica, sobre todo de El Salvador para arriba, de Honduras para arriba, es donde especialmente México. Y los problemas con los cárteles. A día de hoy, de hecho, no opera en Colombia ningún gran cártel de la droga. Y los que hay, pues, no pasan de, que se les llama cárteles, pero no pasan de ser pequeños clanes, como el de los rastrojos o el clan de los paisas, que son, una cosa insignificante, que además muchos de ellos ya están desmantelados o prácticamente desmantelados. Bueno, y los que quedan, pues apenas se meten entre ellos, es decir, que tampoco son muy conflictivos, no es lo de aquel cártel de Cali o el cártel de Medellín, que han inmortalizado en esta serie de Netflix, esta de Narcos. Es decir, son hoy por hoy estos clanes de la droga colombianos son veras entidades subsidiarias de los grandes cárteles mexicanos, donde hay 7 y 8 cárteles funcionando a pleno rendimiento y tratando de poner en jaque el país. Bien, esa amenaza ya no pende sobre Colombia. Pues nos encontramos que con la paz en casa y buenas perspectivas de futuro, Colombia por fin es libre. Esto sí se lo cuentan los colombianos hace 25 años, cuando estaban en plena guerra contra el narco, en plena guerra contra Pablo Escobar. Sí, justo, 25 años hace que
mataron a Pablo Escobar, fue en el año 1993, pues nos encontramos con que por fin es libre y está dispuesta o preparada para dar el siguiente e imprescindible paso, que no es otro que subir a Primera División, es decir, ascender a Primera División. Si el mundo fuese un partido o una liga de fútbol, pues Colombia no está jugando en Primera División, pero tanto los colombianos como por fin su gobierno quieren que pase a Primera División y ahora pueden permitírselo. Es decir adiós para siempre jamás, al subdesarrollo que a fin de cuentas fue el origen, como ya os comentaba en el programa de la semana pasada, o ha sido el origen de todos los problemas que el país tuvo durante el siglo XX, que han sido unos cuantos, que además cuando la guerrilla llega en el año 60, pero antes de eso, si examinamos la historia de Colombia de cerca, vemos, por ejemplo, los años de la violencia fueron tremendos, se vivían en Colombia, la política se vivía en los años 40 y 50, se vivía de manera muy intensa. Bueno, que apareciese la guerrilla a partir de los años 60, en cierto modo, era una evolución natural de cómo se vivían las cosas en el país y cómo se venían haciendo. Bueno, pues ahora por fin puede olvidarse de todo eso, tiene la república ya bien establecida, ha acabado con sus principales amenazas. Es decir, que podríamos decir, sin miedo a equivocarnos, que Colombia está en su momento. Y si no la fastidian, y espero que no lo hagan, desde luego han tenido las suficientes desgracias a lo largo del último medio siglo como para aprender y no fastidiarla, pues veréis dentro de unos años cómo tengo razón. Llamadme estamos en 2018, llamadme en 2028 y decidme, cara Villanueva, tenía razón efectivamente. Colombia se encontraba en aquel momento coincidiendo con aquellas elecciones de Iván Duque, coincidiendo con el tratado de paz con las FARC, coincidiendo con aquellos datos que pasaron de puntillas por los periódicos, aquellas informaciones como cuando entró en la OCDE o cuando entró en la OTAN, o se asoció a la OTAN, mejor dicho, que parecía que no iban a ningún sitio, pues sí, marcan un antes y un después. Y esto no es una cosa de un día ni de 2 días, pero sí de unos cuantos años, y de esos años, ¿no?, de este lustro, es en el que nos encontramos y es donde se está produciendo el gran cambio, y se debe a una cadena de acontecimientos que señalan este cambio de tiempo. Esta cadena de acontecimientos vendría marcada por lo siguiente. El primero sería el fin de la guerrilla. Es decir, lo del narco, más o menos, ya lo habían encauzado en tiempos de Uribe, desde el año 2000, cuando, los propios, y antes incluso, ya los años 90, cuando el Estado consigue derrotar primero al cártel de Medellín y después, posteriormente, el de Cali. Esos se deshacen en distintas facciones que combaten entre ellas y a partir del comienzo del siglo cada vez va siendo un problema menor, aún existiendo el problema del narcotráfico, un problema menor, no desde luego como para poner en jaque al país y ponerle al borde mismo de su bancarrota, de su desaparición, como había sucedido solo unos años antes, en los mismos años 80 o 90. Bien. Por un lado tenemos el fin de la guerrilla, que eso era algo que hace 20 años era impensable, aunque se venía intentando, acordados de lo de Pastrana, aquello de Farclandia y tal, a finales de la década de los 90. El segundo ha sido el ingreso en la OCDE. Todas estas cosas han sucedido en los últimos, muy recientemente. Luego la asociación con la OTAN, que fue seguida. Y por último, las elecciones de este mes, que como sabían bien en Colombia, como han recordado todos los analistas, eran elecciones fundamentales, eran elecciones decisivas. De hecho, tampoco ha sido una cosa que haya aparecido así por las buenas, de sorpresa, sin que nadie lo esperase. Es decir, el país llevaba años preparándose para esto y la verdad es que es admirable que varios presidentes, los últimos, vamos, Andrés Pastrana, que fue presidente del 98 al 2002, luego posteriormente Uribe, de 2002 a 2010, y Santos, ya de 2010 a 2018, pues que estos tres hayan mantenido los mismos objetivos de Estado, al menos en lo esencial. Luego cada uno pues ha tenido su estilo de gobierno y los habrá mejores y peores, pero en este aspecto han mantenido una misma dirección. Y eso siempre está bien, porque cuando ciertos objetivos, sobre todo si los objetivos son loables, como darle estabilidad al país y conseguir que se desarrolle, pues hay que reconocerlo, ¿no? Y en este caso los colombianos deberían reconocer que no han estado gobernados por saltimbanquis, aunque a veces lo pareciese,
sino por gente que más o menos tenía las cosas claras, ¿no? El ingreso en la OCDE, que lo comentaba el otro día de pasada, se formalizó el día 30 de mayo. Pero evidentemente ese día se formalizó, se dieron la mano, se hicieron la fotografía y se firmó el papel. El proceso evidentemente empezó mucho antes. De hecho, la propia OCDE envía auditores. Hasta esto no es un asunto rápido, en una palabra. Se empezó hace, creo que era cosa de 10 años, y hasta 2013 nos lo empezaron a tomar en serio en la OCDE, en la central en París, y es cuando toman a Colombia como un candidato, o lo consideran ya un candidato en firme. Y era la verdad fundamental que Colombia entrase en esta organización, como ya lo están Chile y México. La OCDE es como una especie de sello de calidad. Si un país está dentro, significa que es un país serio, que es un país confiable, un país en el que se puede invertir, en una palabra. La OCDE la forman 37 miembros de todo el mundo. En este caso sí que no hay una cuestión continental. En la que están, si echamos un vistazo, están las economías más avanzadas del mundo. Prácticamente todos los países de la OCDE son países desarrollados. Están toda Europa Occidental, por supuesto, Estados Unidos, está Canadá también, está Australia, está Japón. No es algo que exijan mucho para entrar, pero lo que exigen es importante. Es decir, no tiene unos requisitos draconianos, al menos si tu país está debidamente bien colocado. Entonces no deberías tener demasiados problemas, como han podido ver, por ejemplo, la propia Colombia o países del este de Europa, caso de Lituania o Letonia, que han entrado también recientemente, porque estaban ya bien montados y ya eran, digamos, países serios. No que aspiraban a serlo, sino que lo eran. En el caso de Colombia podríamos decir lo mismo. Es decir, promueve cosas como la liberalización de los movimientos de capitales, liberalización de los mercados en general, pide transparencia, es fundamental para pertenecer a la OCDE. Bueno, esa es la razón por la que las estadísticas de la OCDE son tan buenas. Y todos les echamos un vistazo, no sé, yo las he mirado a lo largo de mi carrera de periodista en infinidad de ocasiones. De hecho, tengo entre los favoritos de mi navegador está siempre el Servicio de Estadísticas de la OCDE, porque tiene un gabinete de estudios que es de lo mejorcito que hay. Y para que ese gabinete de estudios funcione, los Estados miembros le tienen que facilitar estadísticas en condiciones. Luego tiene algo de actividad normativa también, pero actividad menor, y mucha directriz, pero que no es vinculante. Es decir, que no es casual que a la OCDE la denominen el Club de las Buenas Prácticas desde hace ya mucho tiempo, porque eso mismo es lo que promueve, es decir, buenas prácticas en la economía, y ningún país bananero puede entrar, en una palabra. Pues bien, desde hace un mes Colombia es un país miembro de pleno derecho, y eso ya de por sí le eleva sobre sus vecinos. Esto no le convierte, así de entrada, en un país del primer mundo, pero sí en un serio candidato a convertirse en un país del primer mundo. Pues bien, si el día 30 de mayo ingresó en la OCDE, el 31 de mayo selló el acuerdo con la OTAN para convertirse en un socio global de la Organización del Atlántico Norte. Ojo, socio global, no como miembro, como algunos andaban diciendo el mes pasado, ¿no? Como locos, Colombia ha entrado en la OTAN. No ha entrado en la OTAN. Entre otras cosas porque no puede serlo. No puede serlo porque no está en el Atlántico Norte, y sobre todo porque no está en Europa. Y la OTAN solo, a excepción de Canadá y Estados Unidos, solo pueden entrar países europeos. No sé qué artículo de la OTAN lo dice, pero lo especifica bien. Os preguntaréis qué es eso de socio global. Claro, bueno, vale, miembro no puede ser, es socio global, pero pues se habréis quedado pues como yo cuando lo leí por primera vez, vale, pues muy bonito, pero ¿esto qué significa? Bueno, pues resumiéndolo así mucho, tampoco tengo todo el tiempo del mundo, es algo parecido a ser miembro, pero sin necesidad de estar en el Atlántico Norte y de estar en Europa, en una palabra. Eso de los socios globales, Global NATO lo llaman, es su nombre original, se le ocurrió a Rasmussen, que era el anterior secretario general, ahora está Stoltenberg. Bueno, pues se le ocurrió a Rasmussen hace cosa de 10 años para integrar la organización, es decir, en la propia OTAN, a otros países afines a la OTAN o occidentales o prooccidentales que hay repartidos por el mundo. Caso, por ejemplo, de Japón, que no es propiamente un país occidental, pero sí es muy afín. De hecho, el socio global más famoso es Australia, que, bueno, no es miembro, pero
de facto es a todos los efectos un país de la OTAN. Es decir, participa en misiones de la OTAN, en sus maniobras, etc. Pero luego resulta que está al otro lado del mundo. Australia es un pedazo de Occidente en las antípodas. Pues bien, la América hispana también es un pedazo de Occidente, bueno, es un pedazo gigantesco de Occidente, y por lo tanto comparte intereses y amenazas con el resto de países occidentales. Esto de la asociación con la OTAN tampoco se ha hecho precipitadamente. Podemos pensar, bueno, esto se levantó Santos un día y dijo, pues hay que entrar en la OTAN, voy a solicitarlo y me van a aceptar. No. Esto ha sido una cosa que ha llevado tiempo, ha sido la firma, la fotografía que se vio, fue el último capítulo de un libro que se empezó a escribir hace ya pues bastantes años, ¿no? El ejército de Colombia lleva años colaborando con el de Estados Unidos, con el de España también, ambos son miembros de la OTAN. Hace de hecho unos años solicitó incorporarse a la ISAF en Afganistán junto a los españoles y al final no pudieron ir los soldados colombianos porque se lo impedían los problemas en casa con la guerrilla. De nuevo, el problema, el gran problema, la maldita guerrilla de la que hablaba antes. Sí, pero desde entonces, personal militar colombiano ha recibido formación en centros de la OTAN en distintos puntos de Europa. Pues bien, a partir de ahora, ya como socio global oficial, esto le permitirá acceder pues, a una serie de relaciones con la Alianza Atlántica que, bueno, con el tiempo se dejarán sentir. Eso es una cuestión de dejar que corra el tiempo, ya digo. Es decir, Colombia podrá participar en planes conjuntos, como, qué sé yo, capacitaciones militares, entrenamientos, maniobras, adquisiciones de material, etc. Bueno, Colombia es el primer país hispano, o hispanoamericano, mejor dicho, en integrarse en la OTAN, como socio, quiero decir. Y yo la verdad es que espero que no sea el último. Aunque solo sea por lo nerviosos que se ponen los Maduro y compañía. El día 31 de mayo, según se hizo esto oficial, pusieron el grito en el cielo. Justo después de la firma del acuerdo, el gobierno venezolano emitió un comunicado de prensa que dijo que aquello era, y abro comillas, una amenaza para la seguridad en la región. Pegué una carcajada, obviamente. Claro, esto lo dicen unos tipos que están matando de hambre a su propio pueblo y que han metido en el país a terroristas de Hezbollah, a islamistas iraníes, a terroristas de medio mundo, en definitiva, entre ellos unos cuantos etarras. Y están diciendo que sus vecinos, que entran o que se asocian a una alianza militar formada exclusivamente o básicamente por democracias, entre ellas las más avanzadas del mundo, que son una amenaza para la región. Bueno, yo creo que ya solo por esto, para enfadar a Maduro y compañía, merece la pena hacerse socio global de la OTAN. Lo que no sé es si algún otro país le seguirá, es decir, querrá seguir su mismo camino. Pero vamos, con que Colombia lo haya hecho ya es suficiente, pues un país en América especialmente estratégico y significativo. Bien, pues tanto el ingreso en la OCDE como en la OTAN tendrán consecuencias. Pero aparte de eso, de las consecuencias que se verán con el tiempo, ambas decisiones, ambos hechos tienen un contenido simbólico muy alto, porque suponen que por fin pueda olvidarse de asuntos internos y abrirse al mundo, cosa que no había podido hacer. Puede además también servir de ejemplo a sus vecinos, y eso creo que es algo todavía más importante. Gustavo, un oyente que vive en Fontainebleau, en Francia, me deja un mensaje con una curiosa revelación. Yo te quería dar un dato que me ha facilitado un vecino que es el padre, de hecho, de uno de los capitanes de submarino nuclear americano de la OTAN y que, bueno, pues es una información que a lo mejor te puede resultar interesante. Pues parece ser que hay 5 submarinos militares rodeando las Coreas, las dos Coreas, desde hace ya varios meses, y además creo que tienen otro batallón de barcos cada 100 o 150 kilómetros rodeando toda la costa de Corea.
¿Por qué te digo esto? Porque este escudo de misiles que han instalado allí con los submarinos nucleares, pues en caso de que el señor Kim Jong-un tuviera la idea de lanzar lo que fuera, pues con este escudo de misiles se lo harían explotar en territorio norcoreano o surcoreano y chino, al fin y al cabo, incluso japonés, ¿no? Es decir, que al tomar esta estrategia Donald Trump pues, hace que la responsabilidad de una catástrofe pues sea regional y de todos los países que están alrededor de Corea. Así es que creo que esa es una de las cartas con las que Donald Trump está negociando. Pues nada, era para comentarte esto. Muchas gracias por tu programa y hasta pronto. Pues mira, Gustavo, no sé si será cierto o no, pero desde luego es verosímil. Las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos, el ejército americano en Corea y en Japón, sabes que en Corea del Sur tienen, bueno, en Japón tienen una base, no, tienen varias, pero tienen unas fuerzas destacadas desde el final de la guerra muy, muy potentes. En Corea del Sur también, es un mando propio, pues llevan un par de años preparados para lo peor. Desde aquí que les dio, a Kim Jong-un le dio por pues hacer pruebas balísticas, tirar misiles por encima al océano y tal. Así que lo normal es que el Pentágono pues haya tomado sus precauciones y que eso además le sirva al propio Donald Trump para como baza negociadora. Es decir, esto que nos cuentas no sabemos si es cierto, pero desde luego es verosímil y es perfectamente factible. Tengo, además de esta llamada, tengo otra más. Esta me viene de Chile, de un tocayo mío, es decir, que se llama Fernando, que nos quiere comentar un asuntillo sobre los refugiados venezolanos en Chile, bueno, en Chile y en otras partes. Escuchando tu programa acerca de Venezuela, acá en el continente se ha dado que muchos países están empezando a pedirles visas especiales, tanto como acá en Chile la visa democrática. Ayer, 22 de abril, el presidente Piñera fue a ver uno de los lugares donde están habilitando las visas y regularizando a los inmigrantes que han venido desde todas partes del continente hacia el país y lo ovacionaron de pie por su contribución a la extranjería. Pero me gustaría saber cuál es tu opinión acerca de que el resto del continente ya empieza a poner más eh, condiciones para poder entrar. Bueno, también hay que ver que los mismos venezolanos están poniendo campañas en YouTube para que los que lleguen ahora se comporten mejor, porque parece que fue por oleadas. Primero, la primera oleada fueron los que vinieron a buscar trabajo y buscar residencia sin ningún problema. La segunda oleada fueron los familiares de ellos que llegaron. Y la tercera oleada parece que no son muy agradables porque están todos, dicen que lleguen con calma, se comporten bien, hagan caso de las reglas y las leyes de cada país y no lleguen pateando la puerta pidiendo casa, comida y techo, eh, porque tienen que ganárselo, no se los van a dar en los otros países. Bueno, ellos también tienen hasta un lema que es montaña, selva y mar, la misma tara mental, que es de los que llegan diciendo que Venezuela sigue siendo el mejor país del mundo, siendo que se están muriendo de hambre y están teniendo un destroce político enorme. Bueno, eso sería todo y me gustaría saber tu opinión. Bueno, Fernando, imbéciles siempre hubo y siempre habrá. Es decir, hay una cantidad de idiotas en el mundo que es más o menos estable, yo creo, en cualquier país y en cualquier tiempo, y esos te los vas a encontrar distribuidos. Es decir, la distribución de imbéciles creo que es igual por países, por razas, por sexos, por todo. Hay un porcentaje, lo que no sé es cuál. Pero vamos, que no es que los de este país o los de esta raza sean más o menos idiotas, no, en absoluto. Los seres humanos somos todos iguales y vas a encontrar un imbécil repartido de manera perfectamente igual en cualquier grupo humano. Así que, en fin, no sé si habrás conocido alguno que se ha comportado mal o que ha llegado exigiendo, o bueno, pues tú me comentas, ¿no?, que mi país es el mejor y tal, pero por regla general, vamos, yo sinceramente lo que yo he visto de los venezolanos es todo lo contrario. Es decir, hoy por hoy lo que sale de Venezuela es lo mejor del país. Es la gente más trabajadora, la gente más dinámica, generalmente muy bien preparada, gente con estudios universitarios, con muchas ganas de trabajar, que simplemente que ha salido de Venezuela a su pesar porque bueno, pues el chavismo y la crisis del final del chavismo
bueno, final no sabemos si sea el final, pero espero que sea el final, pues les ha partido su proyecto de vida en dos y trata de ponerse a salvo de los destrozos de la revolución bolivariana, ¿no? No lo sé, yo los inmigrantes venezolanos que conozco, y son unos cuantos, en España hay muchísimos, hay más de 250.000, vamos, después de Colombia es el país donde más inmigrantes venezolanos hay. Hay muchos que han entrado porque son españoles, ya otros son venezolanos, no tienen el pasaporte español, pero muchos de los que llegan aquí nietos o hijos de españoles y han podido venir y entrar en el país como españoles. Pero vamos, por lo que yo he visto, son inmigrantes ejemplares, ¿eh? Es decir, gente que llega muy educada, los ves colocados en todo tipo de trabajos. Esto que algunos dicen, no es que los venezolanos son solo millonarios que vienen aquí a Madrid a vivir estupendamente, a disfrutar de lo que han robado en Venezuela, que eso es una propaganda del chavismo. No es cierto, los encuentras de camareros, los encuentras trabajando en todo tipo de trabajos, hasta algunos repartidores de Amazon, vamos. Pides algo por Amazon y te lo traen venezolano a casa. Gente amabilísima y, bueno, el que tuvo retuvo, ¿no? Y no hay que olvidar que Venezuela tuvo mucho, es decir, era un país de los de Sudamérica de los más avanzados. Yo, desde luego, no tengo ninguna pega no puedo decirla. Por mí que vengan muchos más, así te lo digo. Son 250.000, bueno, pues que vengan otros 250.000 sin ningún problema. Esta es su casa. Muy bien, pues vamos a ir terminando ya el programa. Vamos con Pizarro, que nos trae un comentario hoy sobre el tema de Erdogan. Recep galopa hacia el sultanato a lomos de una mayoría de turcos que recelan de los turcos eurófilos de una Unión Europea que solo es un aliado formal en asuntos capitales como Siria o el Kurdistán, y que recelan aún más de los turcos que antes que turcos se sienten kurdos con derecho a sajar el territorio. Ni los kurdos se sienten Europa, ni los eurófilos pretenden trocear Turquía, así que Recep tiene temibles opositores incapaces de decir Turquía y saber cómo la pretenden. Cuando Recep habla de Turquía, el proyecto es poco halagüeño, pero cristalino. Por otra parte, quienes reniegan del sultanato reniegan de la historia de Turquía, en pos de fórmulas más justas, pero acaso más sangrientas o míseras. Recep solo podrá consolidar el sultanato con represión, y eso deslegitimará cualquier apoyo popular, por mayoritario que sea. Turquía aclama hoy a su sultán. Veremos cuánto despotismo es capaz de soportar a estas alturas históricas. Un cordial saludo de Pizarro. Pues sinceramente creo que Alejandro lo ha clavado en un minuto, ¿eh? Es decir, tienes, Alejandro, una capacidad para comprimir temas complejos, para convertirlos en píldoras. En píldoras. Esto creo que tiene mucho que ver que eres médico, ¿eh? Y entonces has conseguido reducirlo todo, lo que comentaba yo un poco ayer, enriqueciendo lo demás, y lo has dejado todo en un minutito. Muy bien, pues con esto, ya sabéis, terminamos el programa de hoy y yo os emplazo a volver por aquí mañana.